a seguir la especificación mediante gramáticas, ¿cierto? Espero el ejercicio les haya servido algo. Y vamos por acá. No hay unas cosas que corregir allí. Entonces, muchachos, si ustedes recuerdan el repaso de la forma Backus Now, entonces la gramática se compone de ¿qué? Símbolos no terminales, aquellos que se componen de otros símbolos que son conocidos como categorías sintácticas o reglas de producción. Símbolos terminales que corresponden a elementos de alfabeto y bueno, y finalmente reglas de producción, que estas dos cosas pues son inherentemente lo mismo. El alfabeto, símbolos, y tenemos la cerradura de clean, pues que la expliqué, que es básicamente repetir 0 o más, y la cerradura positiva es que es repetir 1 o más los elementos. Entonces miren esta. Una lista de números puede verse como una lista de enteros, puede ser una lista vacía o puede ser un entero seguido de una lista de enteros. Esta es una forma de escribirlo, esta es otra. Puede escribirse como una lista vacía o un entero seguido de una lista de enteros, o bien puede verse como la cerradura de clean de un entero. ¿Por qué? ¿Por qué puede verse como la cerradura de clean de un entero? Alguien que me indique por qué. ¿Por qué piensa que eso sucede? Porque se vació más. Exactamente, Camilo, tienes toda la razón. William, sí, exactamente, porque la lista vacía también es una lista de enteros. Recuerden que la lista vacía es una vaina que usted se encuentra en la calle y le dice yo soy cualquier cosa que usted piense. Entonces, en el caso de la lista vacía, ¿cierto? Es una lista de cualquier cosa. Pero yo hago el ejemplo, el comodín, exactamente. Una lista de enteros es una lista vacía. Una lista de números, una lista de símbolos es una lista vacía, ¿sí? Entonces, exactamente, es como una especie de comodín. Es, pues, el ejemplo de la calle creo que también lo entienden bien, de que usted va a la calle y encuentra una lista vacía y le dice, yo soy lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, ya usted determina qué quiere que sea esa lista, ¿sí? Depende del problema, ¿sí? Bien, muchachos, miren el árbol binario, ¿sí? Y los árboles binarios, de acuerdo a su clasificación, ¿cómo son? Pueden ser un entero, un símbolo seguido de dos árboles binarios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ven este? ¿Esto es un árbol binario, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué regla cumple este árbol binario? ¿Qué regla cumple? Es un entero, exactamente. Cumple esta regla de producción. ¿Qué regla de producción cumple este árbol de acá? Símbolo, árbol, árbol. ¿Y qué regla de producción cumple esta? A ver si la pillan. Símbolo, árbol, árbol, ¿cierto? Esta viene de la regla de producción símbolo, árbol, árbol, ¿cierto? ¿Y esta de qué se extiende? ¿Cierto? Este se extiende y este sería símbolo, ¿cierto? Símbolo, ¿cierto? Número, número, y este árbol es un número, ¿cierto? Todo esto generado a partir de esta regla de producción que nosotros tenemos acá. ¿Es claro, muchachos? ¿Is it clear o no? ¿Jens? ¿Cómo ustedes dicen? Exactamente, bien. Ahora podemos seguir. Y ahora viene lo más importante, muchachos. Esto que ustedes ven aquí los va a acompañar durante todo el curso. Es la expresividad del cálculo lambda. Eso nos va a acompañar, muchachos. Les presento este ejemplo de cálculo lambda. Aquí se coloca como un ejemplo, pero la expresividad de cálculo lambda es algo que vamos a ver de ahora en adelante. Por eso es que les pide que usen lambda en las funciones. Entonces, bien, muchachos, lambda expression puede ser un identificador o puede ser la palabra lambda seguido de un identificador y luego seguido de lambda expression y lambda expression seguido de lambda expression entre paréntesis, ¿cierto? Ay, Dios, ese de Juan Pablo es muy chistoso. Y un indicador puede ser una o más letras. ¿Listo? ¿Es claro lo que es la gramática de arriba? ¿Alguna pregunta? El lambda expression tiene tres casos, básicamente. Bien, muchachos, miremos este primero. Este lambda, ¿cierto? Este pedazo de acá, ¿a cuál entraría? Este pedazo grande, ¿a cuál entra? Este pedacito grande de acá. ¿A cuál caso entra? A ver. Al segundo caso, ¿cierto? Porque esto es lambda, ¿cierto? Identificador. Y todo esto viene siendo un lambda expression. Pero, muchachos,
este XY, ¿a qué caso entra? Case 2. What case corresponds to this expression? X and Y. Al tercero. Muy bien, ¿cierto? Entonces, entra a este de acá. ¿Sí o no? ¿Sí lo pillan? ¿Por qué? Porque esto viene siendo una expresión y otra expresión. Y este X y su Y, ¿a cuál entrarían? Ellos mismos. Estos X y Y, ¿a cuáles entrarían? Al primero. Entonces ustedes ven, ¿cierto? Que nosotros, con la potencia de las gramáticas en forma Bacchus-Naur, podemos ir componiendo cosas. Hagan de cuenta que es básicamente ir reemplazando para componer cosas y podemos escribir código con eso. Los lenguajes de programación trabajan con eso. Básicamente es una composición de reglas. Que vamos reemplazando cosas que no son símbolos terminales. Por ejemplo, identificador es un símbolo terminal. ¿Por qué? Porque es una letra, básicamente. No hay forma de componer más con él, ¿cierto? Entonces, lambda es una palabra, no tiene nada que ver. Identificador y lambda expression es un símbolo no terminal. ¿Por qué? Porque lambda expression tiene 3 casos. ¿Sí lo pillan acá? Que este es un símbolo no terminal, este señor de aquí. ¿Por qué no es un símbolo no terminal? Porque usted para resolverlo necesita componer. ¿Y cuál es la composición? Escoger alguno de estos 3 casos. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? ¿Hay sentimientos, Brian, al respecto? ¿Juan Camilo? ¿Verónica? ¿Juan Pablo? Pocos sentimientos, pocos. Pocos. Y eso que usted ahorita tiene la diversión a las 6, ¿no? Sí. Bueno. Nos dejó una tarea hermosa. Bueno. Bueno, imagínese Fabián mis mans, ¿sí? Eso es una... En cuanto al segundo caso, ¿entraría al segundo y tercero igualmente? En este, Sí, entonces, sí, analicemos. Mira que ¿cierto? Si tú miras lambda y, zy, ¿cierto? De x, entra todo este grande. ¿A cuál caso entra, muchachos? El grande. ¿A cuál caso entra? Al tercero. Si ustedes ven, lambda expression. Si vamos a resolver este de aquí, a este pequeño de acá, al primero, ¿en qué caso entra? Este azul, ¿de cuál caso entra? Ya sabemos que el grande entra en el tercero. En el tercero. Este entra en el 3, ¿cierto? Este entra en el segundo, muy bien. Este caso de acá, ¿en cuál entra? En la X sola, al primero, muy bien. primero. Y ahora bien, excelente, muchachos. Bueno, sí me están prestando atención. ¿Y este ZY a qué caso entra? Al 3, muy bien. Y estos dos individualmente, ¿cierto? Que voy a denotar acá, ¿a cuáles casos entra? Respectivamente. Al primero, perfecto. ¿Sí? Entonces, como ven, uno puede ir componiendo cosas a partir de la gramática. Entonces, eso es muy potente porque uno puede escribir el código que uno quiera y puede evaluarlo de acuerdo a la gramática. ¿Sí? Entonces, observen acá. Entonces, vale, muchachos. Entonces, esto nos permite a nosotros generar funciones, ¿cierto? Generar, digamos, funciones para representar esta información, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, una función que trabaje con números binarios y, por ejemplo, lo sume. Entonces, lo que voy a hacer yo en Dr. Racket, ¿sí? Voy a hacer una función que sume binarios a partir de la especificación que les indique acá, ¿cierto? Voy a copiarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos acá al Dr. Racket. ¿Ven el Dr. Racket? Yeah. Ya. Entonces, aquí está el Dr. Racket con sus juegos de azar y todo el cuento, ¿cierto? Yo sé que ustedes sueñan con eso, desearían pues ser expertos en Dr. Racket y lo lograrán, espero. Define, vamos a, por ejemplo, sumar un árbol, ¿cierto? Vamos a sumar los elementos de un árbol, ¿cierto? Trate un arbolito de Navidad por aquí y vamos a sumar los elementos de un árbol. Entonces, ¿cuáles son los casos que tiene un árbol? Es que espera mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Brian? Raíz con la, ¿cómo es? A ver. ¿Cuál sería que tengo que evaluar los casos de un árbol? ¿Cuál es el primer caso de un árbol? Cuando encuentro una hoja, ¿Una hoja? Cuando encuentro una hoja, es decir, si encuentro un
Número. Si el árbol es un número, ¿qué hago? ¿Devuelvo? Árbol. ¿Árbol por qué? Porque ya es el final, ¿no? Bueno, sí, ¿Por qué? me perdí. A ver, muchachos, ¿por qué? Si el árbol es un número, ¿cierto? Recuerden, entra en este primer caso de aquí, que ustedes ven aquí, y entero. ¿Por qué sencillamente vuelvo el entero? Pues, porque solo tengo un dato. Exacto, muchachos. Exacto. Miren que esto va siendo concordante con la gramática. ¿Cuál es el otro caso que tiene un árbol? En otro caso, ¿qué hago? Sumo, ¿qué? A ver ustedes. Este de aquí, muchachos, viene siendo el CAR. Este viene siendo el KDR y este viene siendo el KDDR. ¿Sí? Porque estamos usando una representación, pues, con listas. Entonces, ¿qué quería hacer yo? El árbol sería el KDR, ¿cierto? ¿De quién? De árbol. Pues vamos a sumar con el KDR y sumar con el KDDR de ARB. A ver, muchachos, ¿por qué hago esto así? Ustedes me explican. ¿Porque es lo único que hay? No. No tiene nada que ver. Para mirar a la otra rama, por decirlo así. Exactamente, Brian. ¿Por qué? Porque este símbolo es el car, ¿cierto? El segundo elemento de la lista viene siendo un árbol binario y el tercer elemento de la lista viene siendo otro árbol binario. Entonces, si devuelvo el segundo elemento, ¿cierto? Tendría que preguntar por el primero del resto, que estoy haciendo acá. Y luego hago con el tercero, que sería el primero del resto, que es el KDDR, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo sumar este arbolito bello, precioso. Por ejemplo, este árbol es, bueno, tiene, digamos, Bogotá. Y el hijo izquierdo tiene perro y tiene 4 y tiene un hijo derecho feito, gato, y tiene 2, 3, ¿cierto? Y acá el hijo derecho de ese nené tiene como, yo qué sé, ¿qué coloco? Dragón. Dragón, ¿cierto? Tiene un hijo de dragón, este es dragoncito, y tiene 2, 3. Y el otro hijo puede ser que tenga un torpedo, Salamandra. un Manu, como dicen por acá, y 8, 9, ¿cierto? Esta es la representación de un árbol. Si ustedes lo ven acá, muchachos, ustedes lo pueden empezar a despedazar. Un árbol tiene dos formas de gramática. Símbolo, árbol binario, árbol binario. Miren, símbolo, árbol binario, árbol binario. ¿Sí pillan que cumple o no? ¿Sí pillan que allí se cumple? Muchachos. Yeah. Listo. Y miren acá, este es un árbol binario también. Símbolo, árbol, que sería un número, y tiene un árbol que tiene símbolo, número, número. Y así sucesivamente. Si ustedes ven, ahí tengo el árbol binario, ¿cierto? Si ejecuto, obviamente no va a aparecer nada, porque pues ya no muestra nada. Entonces acá, 5 y 31. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esto puedo diseñar funciones en base a la gramática. ¿Por qué? Porque esa gramática me va a expresar cómo está estructurado un árbol binario. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este curso. A ver, una especificación de un tipo de dato basado en la gramática Backus-Naur. A partir de esa gramática, ustedes deben de ustedes deben de establecer las funciones que trabajan sobre eso. ¿Preguntas allí, muchachos? ¿Sentimientos? Nada. De las 31 personas que hay acá, ¿alguno tiene alguna pregunta, un sentimiento asociado? Ustedes están más acostumbrados a no hacer nada. Dígame, Juan Pablo. Es básicamente los árboles que vimos en FDP. Sí, son básicamente los árboles que usted ve en FDP, pero pues ya con la formalización, que es lo que hay detrás de eso. Sí, tienes toda la razón, Juan Pablo. Y pues ahí se usaban las estructuras que asemejaban a esto. Pero ya nosotros lo podemos tratar directamente, sin el estorbo de esa facilidad. ¿Sí? ¿Qué iba a decir Edison? Bueno, profe, no, nada, que excelente, pues. Sigamos pues con el hermoso curso de FLP, profe. No me metas el mismo. Ay, Dios, Brian. ¿Eso fue una alegría, profe, ¿eso fue una alegría falsa o me pareció? Prefiero creer que es genuina, porque pues a veces es bueno mentirse a uno mismo. No, obviamente. Bien, muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo que decir? Muchachos, pilas, que yo estoy avanzando, estoy tratando de preguntarles, porque si aparecen dudas en el momento y ustedes las tratan de no resolver, va a llegar a un punto en que ya no van a entender nada de lo que digo. Muchachos, ¿preguntas aquí?
de especificaciones basadas en gramáticas? No. Bueno, Edison dice que no. ¿Los demás comparten la opinión? Obviamente, profe. Si digo que no, es no. Ah, bueno. ¿Sigo? Estos muchachos ni por chat. Básicamente, sí. En esto siempre asumimos que las entradas son correctas porque no nos tocará hacer otras validaciones. Sí, siempre asumimos que las entradas son correctas. Ya porque nos vamos a aquel lado, no, pues me tocaría empezar una validación de que si no está estructurado de esta forma, entonces le hace un error, entonces sí. Suponemos que son... Es muy importante. Sí, sí, pero no, siempre suponemos que las entradas son honestas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Nada? No, Es profe, porque, todo está correcto. porque son las 5:10 de la tarde, ¿no? Sí, muchachos, de nuevo les hago la recalco. Por favor, hagan los ejercicios que voy colocando en el foro, ¿cierto? Para eso es el foro, es como el grupo de WhatsApp de este grupo, pero a diferencia de los grupos de WhatsApp, pues no hay spam, es lo único. Yo no voy a colocar imágenes de, yo qué sé, un tiburón comiéndose una galleta o algo así, no es la idea. ¿Listo? Violín, como dice William. Ok, muchachos. Sí. La otra vez entonces usted mandó como 7 o 10 ejercicios para hacer, ¿cierto? Sí, ya alguien respondió, creo que fue Camilo Andrés Granda, creo que fue él. Me disculpa si... Vale, tengo que... Camilo, yo normalmente espero un poquito a ver si eso, pero yo lo vi por encima y parece estar bien, ¿sí? Pero me sentaré a revisarlos cuando haya un poco más de respuestas, pues es el chiste, ¿no? Ah, ok, porque yo igual pensé que había que hacerla Compartan. en mi Juan yo. Pablo me copia. No, muchachos, Hay que exploten venir a la ese casa foro, a exploten ese foro, que nos llamen del campus virtual para decir que estamos haciendo mucho spam. Quiero que pase eso, ¿listo? Ah, ok. Entonces puedo crearme varios Participen. usuarios. Si tiene dudas, profe, no sé, ahí hay una duda que tengo que contestar. Profe, yo no sé cómo hacer esto. Entonces, pues yo lo contesto. Pues me queda difícil contestar martes y sábado porque tengo clase todo el día. Y la duda llegó anoche. Entonces, pues fue complicado. Me puso en un momento que difícil, ¿sí? Porque estaba terminando de preparar unas cosas para hoy. Entonces, no, muchachos, Pero pregunten. ¿cómo estoy subiendo el código? Puedes colocar el código, puedes colocar preguntas, puedes colocar una foto de tú haciéndolo, o sea, algo que muestre que el proceso. Que estamos vivos. Que están vivos, sí, porque es que este semestre virtual tras de que por sí los grupos son callados, ¿cierto? No sé por, o sea, yo entiendo por qué, pero pues no vamos a hablar de eso. Pero no, muchachos, si ustedes quieren una clase magistral así que yo estoy repitiendo todo el tiempo, vámonos a los videos del año pasado, véanlos y nos vemos al día del parcial y ya. Ese no es el chiste, ¿listo? La idea es hacer cada curso diferente, ¿sí? Ese es el chiste de todo esto. Si no, yo también me aburro, ¿sí? A mí me aburre repetir, ¿sí? El chiste el chiste es, pues, que cada grupo es diferente. Bien, muchachos, entonces, pues, si no hay más preguntas acá, yo prosigo, ¿vale? ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces, pues, ya está explicado esto. Y ahora vamos a hablar de lo que es la especificación recursiva de programas. Entonces, la definición inductiva mediante gramáticas de los conjuntos sirve de guía cómo desarrollar los procedimientos que operan sobre dichos datos. De hecho, con la función sumar les adelanté algo de esto. Y aquí hay algo súper importante. La estructura de los programas debe seguir ¿qué? La estructura de los datos. Pero les dije, los programas básicamente son un mapeo de la gramática de los estructuras de datos. En el caso, definí un árbol de esa manera, como una lista de listas, y el programa que hace sumar, pues básicamente lo que hizo fue seguir esa estructura. Para eso utilizamos, ¿cierto? La especificación recursiva del programa, la idea es utilizar el principio del subproblema más pequeño, ¿cierto? Entonces, vámonos al tema de las funciones de Racket. Entonces tenemos la función listLength, la cual nos retorna, ¿cierto?, el tamaño de una lista. Para el diseño de esta función debemos retornar la especificación recursiva de listas. Una lista puede ser una lista vacía o una lista, perdón, un número seguido de una lista. Entonces debemos considerar el caso base de la lista vacía, ¿cierto? ¿Por qué es el caso base, muchachos, este de acá? ¿Por qué es el caso base?
Pueden haber uno o más casos bases. ¿Por qué es el caso base? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia ese es el caso base? Porque tiene que saber cuándo va a parar o cómo es. Es una condición de parada, es muy bien dicho. Usted tiene una lista vacía. ¿Una lista vacía usted le puede sacar algo, muchachos? O sea, usted tiene una lista vacía en la calle, ¿cierto? ¿Y usted a la lista le puede sacar algo? No, porque ya no tiene nada. Suena Ya bobo, no pero tiene nada, ¿cierto? Ya no tiene nada. Una lista vacía antes quiere comérsela usted. Entonces, básicamente una lista vacía no tiene nada que ofrecer. Es una condición de parada, es un símbolo terminal, ¿sí? Es el punto base de las listas. Ahora tenemos luego un número seguido de una lista, que este es un caso que no es base. ¿Por qué? Porque ustedes tienen aquí una condición recursiva. ¿Cómo así una condición recursiva? Tienen que volverlo a componer. Entonces, muchachos, miren este caso. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Define list len. Entonces, recibe una lista. La lista es vacía, devuelve 0, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? ¿Qué hace? Más 1, list len, CDR de list. ¿Por qué utilizamos CDR, muchachos? El CDR, si hacemos lista CDR, ¿hacia dónde queremos llegar? Cuando hacemos CDR de una lista. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿A quién queremos? ¿Qué queremos hacer? Queremos llegar a la lista vacía. O sea, paulatinamente vamos a llegar a este caso. Está garantizado, muchachos. A medida que usted coja una lista y le va sacando los restos, ¿cierto? Usted va llegando a la lista vacía. Recuerden que la condición de recursividad es, primero, caso de parada, en caso de que sea vacío. Y el llamado recursivo, llamar a la misma función y que la entrada cambie, que en este caso la lista, de tal manera nos lleve al caso base. ¿Cómo así? Está garantizado que si a una lista yo le saco restos, vamos a llegar eventualmente a la lista vacía. ¿Listo? Eso es lo que uno busca acá. Entonces, miremos este NN, ¿cierto? Que es el árbol binario que yo les había mostrado. Recuerden que el operador, pues, este operador, ¿cierto? Lo que hace es transformar todo lo que está dentro en símbolos. Se llaman listas simbólicas. ¿Listo? Entonces, para que trabajemos con eso, ¿listo? Igual eso yo ya lo había explicado. Y miren, de sumar árbol, ¿cierto? Sí, el primero es un número. ¿Por qué preguntamos por número y no por vacío? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué carajos preguntamos por número y no por vacío? Alguien que me explique. ¿Por qué? Alguien que se atreva a hablar por el micrófono, pues. Hola. Hola, Edison, ¿por qué carajo pasa eso? O Brian que habló, ¿por qué carajos pasa eso? ¿Por qué paramos con un número? ¿Por qué no paramos con lista vacía, con null? ¿Por qué? Porque es una hoja, ¿no? O sea, cuando encuentra el número es la hoja y pues no hay nada más abajo. Exactamente. Cuando él encuentra un número es condición de parada. ¿De dónde salió que cuando encontraba un número es condición de parada? De la gramática. La gramática es la que manda, ¿cierto? Si la gramática dice que un símbolo es la condición de parada, tenemos que evaluar el símbolo. Si la gramática dice que es una lista vacía, tenemos que parar en una lista vacía. ¿Listo? Entonces tengan presente eso del manejo de los símbolos terminales. Terminal es aquel que usted no puede sacarle más reglas de producción. ¿Por qué? Es terminal. Usted coloca el número y no hay nada más que hacer. Sí, esto es validar para validar la sintaxis, correcto. ¿Sí? A partir de la gramática especificada en forma Backus-Naur. Y ahora bien, observen acá, esto no es terminal. ¿Por qué? Porque usted aquí tiene un símbolo, listo, es terminal, no hay nada más que hacer. Pero esto no es terminal. ¿Por qué no es terminal? ¿Por qué árbol binario no es terminal? Porque es porque es recursiva, no tanto. Es porque es una regla de producción. Yo árbol binario tengo que resolverlo. Árbol binario tiene dos variantes. Cuando es un número entero o cuando es símbolo seguido de dos árboles. Yo tengo que escoger una de esas dos. Es decir, se expande. Entonces me toca evaluar las dos posibilidades. Cuando es un entero o cuando utiliza la segunda opción. ¿Listo? ¿Listo? ¿O no? Sí, profe. Vale. Un momento, aquí contesto que me escribieron de la sede. Listo, ya contesté. Paro virtual. Paro virtual. Pues muchachos, me imagino ustedes ya están enterados, ¿cierto? ¿De qué, profe? Cuente. Pues
Sí, ¿ustedes no siguen las redes sociales de los representantes? No. ¿Quién es esa Es gente? lo que- Entonces, Ya, bueno, ¿qué la, van a la hacer? cuestión, sí, eso parece que hay un desacuerdo, eso, sigan los representantes, no es bueno estar informado, hay un desacuerdo, entonces están hablando pues ya de tomar acciones, pues igual, no sé qué pasa aquí en la Oh, ya. Oh regional, my God. Otro paro. No. pues yo no sé, igual la decisión es de ustedes, muchachos, paros, Marchamos, ustedes lo deciden, marchamos pero por mí. muchachos, Sí, ahorita, no, Cali, ahorita pues, Cali dice paro, hay que parar. no, yo no he Se, dicho nada, se sino marcha pues por que Zoom, se marcha por Zoom. se marcha por Zoom. No, pues yo no sé la logística de un paro virtual, ¿no? Pero sí, Hackeamos el servidor de la hay un universidad. problema es, pues que hay un grupo de estudiantes que no ha podido pagar la matrícula, ¿no? Entonces, pues Pero el han grupo de habido, estudiantes se le iba a pagar, profe. pero no hay respuestas claras, entonces eso es lo que están peleando. Igual están pendientes de las redes sociales, muchachos, es bueno estar informado. Sí, es bueno estar informado de las aventuras de la Universidad del Valle. Es hasta interesante, uno podría escribir hasta un libro con eso. Con los dos últimos paros uno podría escribir un libro. Uno podría meterle hasta un romance en la sede príncipe. O un Y triángulo amoroso. después el problema que nos van a quitar es hacer el príncipe. No, profe, no. Ah, lo van a mandar para Farfán, ¿no? ¿No sabía? No se nos contó, profe. Sí. Sí, sí, yo vi una reunión, pues, que entre es que la directora de la sede firmó un acuerdo con la alcaldía que van a darle a la universidad un lote, pero en Farfán, por los lados del aeropuerto. Entonces yo vi el mapa de Tuluá y yo dije, uy, Hmm. pobres pelados pasándose en bicicleta, todo eso, o a pie. Pero bueno, Ajá. muchachos, lo bueno es que adelgazan, ¿cierto? Lo bueno es que adelgazan. Entonces, pues, no me preocupen, muchachos. Vea, acuérdense de mí, de algo que les va a pasar. A los chicos, sobre todo, a las chicas no tanto. Ustedes se van a engordar como no tienen ni idea, la gran mayoría. Ustedes, la mayoría son Jamás, flacos. Uf, de jamás razón. en esta vida. No, ¿por qué? Porque cuando trabajan, así, cuando los tratan bien, ¿cierto? Cuando ustedes los tratan bien, usted normalmente usted van a estar 8 horas al frente de un PC, eso da muchos ataques de hambre. Y usted tiene la maquinita de, la Tengo mis maquinita fresas y mi agua, profe. No, pero la maquinita de dulces o la maquinita que le da capuchino es... Tentadora. sí, es muy tentador. Muchachos, yo cuando entré a Tuluá en el 2014, yo pesaba 20 kilos más de lo que estoy pesando ahora. Yo era Ah, todo... profe, 2014, hace como 3 siglos, como así. Sí, ¿no? Y yo he adelgazado 20 kilos después de eso. ¿Por qué? Porque yo trabajaba y pues eso era estar 8 horas frente a un PC, ¿cierto? Y pues es eso. Entonces, muchachos, sí, ustedes van a engordar, lo siento. La mayoría. Lo bueno es que les van a pagar bien, si saben buen inglés. Y Les los van a gordos pagar. que ya están desde ya, profe. No, pues ya van a quedar igual. Nada que hacer. Los que son gorditos, pues no pasa nada. Pero los que son flacos, los que más engordan. El gimnasio, dice Weisman. Vamos a ver. Entonces, bueno, muchachos. Miren este del árbol. Y miren, este para convertir un árbol a partir de lista de números. Observen, muchachos. Siempre se conserva lo mismo. ¿Condición de qué? La condición de parada, ¿cierto? De parada. La condición de parada siempre se conserva. Y aquí tenemos, ¿cierto? Los otros dos casos. Cuando es el hijo izquierdo y el hijo derecho. Profe, Entonces, ahí cada que vez, dice, me construye una lista que el primer elemento es vacío. Allí dice cons, L, empty. hijo Pregunta de vacío. la lista vacía, creo. No, lo que pasa es que como vamos a construir una lista de números, ¿cierto? Los números están en las hojas, entonces yo tengo que Ah, volver una primero creo lista, una lista vacía y sí, sí. Y después y los pego, lo las concateno, pego, sí. las Ujú. concateno con Appen, exactamente. Hay Ajá. otra manera de hacerla con cons, pero esta me pareció la más barata, ¿sí? El salario para que sabe inglés perfectamente, los compañeros míos empiezan o sea, ustedes pues serían como juniors, sabiendo inglés, creo que perfectamente de 3.5 para arriba, ¿sí? Es lo más o menos lo que están pagando. Si consiguen un buen trabajo, ¿no? Ahora, si ustedes se regalan por ahí, pues 1.200.000, 1.400.000. En la esquina. En la skin, de hecho, yo tengo casos de estudiantes que ya están recién egresados, están en Medellín ganando 3.5, ¿sí? Y eso va subiendo. Ustedes averigüen pues, Weisman, ¿tú qué código eres? ¿De qué año? No, la mayoría son del 18. Del 18. Ah, bueno. No, a ustedes todavía les falta bastante.
Pero la cuestión, ustedes pueden hablar con gente que ya ha egresado y los salarios están muy buenos, pero la condición es saber inglés. ¿Por qué? Y en Porque aquí Medallo. y en Medellín. Aunque están en zona América, promete traer buenos salarios hacia Cali, ¿no? Pero pues de todos modos, la mayoría le va a tocar dejar Tuluá, lo siento. Ay, este hueco tan horrible, profe. No aman a Tuluá, muchacho, a mí me parece un buen vividero. No. ¿No? Me parece que Tuluá es No. un buen vividero. Me gusta inclusive más que Palmira. Yo camino tranquilo en Tuluá, en Palmira no. ¿Y quién conoce Palmira, profe? Que ese hueco, otro hueco, no, no, no. Bueno, sí, no, por eso lo digo. Me gusta más Tuluá que Palmira. Tuluá me parece muy relajado, ¿sí? Entonces, pues, bueno, muchachos. Entonces, para el diseño de datos recursivos, tenga en cuenta lo siguiente. Identifica el caso terminal base o donde termina la especificación recursiva. La idea es pasar de estados no terminales hacia dónde? Hacia uno terminal, que es el caso base. Y la estrategia llama recursivamente a la función desde un estado no terminal para llegar a uno terminal. Por ejemplo, el de la lista, vaya despedazándola, vaya sacándole restos hasta que llegue al caso terminal, que es vacío. Esto es lo que ustedes deben de hacer. ¿Tienen preguntas, sentimientos allí? No. Vale, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tomando en cuenta la especificación recursiva de listas, diseñe esas funciones. Entonces, para eso he diseñado un espacio en Socrative, ¿cierto? Ustedes saben que yo utilizo Socrative hasta por los codos, ¿cierto? Entonces, voy a arrancar, creo que es la número 3, déjenme ver. Voy a lanzar el quiz. Entonces, déjenme ver. Open Navigation, Suffer Question, Esperen, mucharejos. No. Sí, muchachos. Miren la número 4, ¿cierto? Y ese es un caso diferente. Dejemos estas para ejercer. Yo les voy a poner en el foro, voy a poner esa con otras. De hecho, tengo algunas allí. Entonces, para que ustedes pillen. Listo, muchachos. Entonces, por favor, vamos al Socrative y contesten la pregunta número 4. ¿Listo? Ya saben que deben compartir allí su. Este es el Socrative. A ver. Socrative, ¿qué hiciste? Ah, ya. Debo apartar, es una pestaña. Entonces, muchachos, este es el Socrative. ¿Ven allí la pregunta? Se tiene la siguiente gramática. Árbol ternario, ¿lo ven? Sí. Listo. Bueno, apago la cámara como marca mía para detener grabación aquí.